Muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy es un día en el que me siento especialmente agradecido por estar aquí, por las coincidencias que se dan. Es 31 de enero, nos convoca la Asociación 31 de enero a la que pertenecemos, está la Cátedra de Historia Militar también presente y sobre todo nos acoge el Instituto de Historia y Cultura Militar, que siempre nos recibe con un enorme afecto y con una enorme consideración, por lo que crea en nosotros una deuda de gratitud imperecedera. A todos ellos, muchísimas gracias. Como están viendo ahí en la imagen, el tema en el que me voy a centrar esta tarde es el reclutamiento y la incorporación a filas de los soldados españoles que se reclutaron en los siglos XVI y XVII. Y vamos a empezar, como es lógico, por los sistemas de reclutamiento, que en la época eran esencialmente tres. El primero de ellos era el administrativo, era el sistema receptor de voluntarios, y en su desarrollo pues había un claro predominio de la intervención del gobierno central, de la administración central, en todas las operaciones relacionadas con la admisión de hombres en las filas. Otro era el intermediario, el reclutamiento intermediario, que era utilizado por individuos que ponían su influencia local momentáneamente o temporalmente al servicio de la corona para levantar un número determinado de hombres. Es el caso, por ejemplo, de algunos aristócratas o de incluso las capitulaciones que se ajustaban con algunas bandas de malhechores que a cambio de servir en los ejércitos se les perdonaban sus delitos. Y el tercero es el reclutamiento por asiento, que consistía en ponerse de acuerdo con un asentista para que proporcionara un número determinado de hombres en un plazo de tiempo determinado y a cambio de una cantidad de dinero que también se pactaba previamente. Pues bien, de estos tres sistemas de reclutamiento, el primero es el que se seguía en Castilla, salvo en Galicia y en Asturias. También se seguía en Navarra, en Valencia y en Aragón durante el siglo XVI y de manera prácticamente exclusiva hasta 1580. A partir de ahí, la viabilidad de este sistema se vio un poco en entredicho, porque dependía de la abundancia de población que existiera en una zona determinada. A mayor población, mayor posibilidad de conseguir voluntarios. Y como consecuencia de la crisis demográfica que empieza a desarrollarse a finales del siglo XVI, este sistema de reclutamiento empezó a resentirse y luego se agravaría más con el agravamiento posterior de esta crisis demográfica. El sistema, como decía, está basado en la admisión de voluntarios. Los voluntarios eran el componente mayoritario de los tercios y se desarrollaba en líneas generales de la siguiente manera. Cuando se precisaban hombres para los ejércitos reales, el rey, Felipe II quería que en la corte estuviera como mínimo un tercio de los capitanes que no tenían unidad, para que si se presentaba la urgencia de levantar una tropa, pues que el reclutamiento pudiera hacerse con toda rapidez. Entonces, el rey le daba a los capitanes un despacho o conducta que autorizaba al portador, algo nos ha adelantado el coronel Cáceres, autorizaba al portador a proceder a la recluta de soldados en una determinada área geográfica, a nombrar un alférez y además le respaldaba ante las autoridades municipales que debían colaborar con el oficial. Y este oficial, a la hora de actuar, lo haría de acuerdo con una instrucción en donde se especificaba claramente el procedimiento a seguir y el destino que se le daría a la fuerza reclutada. De manera que en el reclutamiento nos vamos a encontrar con las dos piezas claves de los que reunía
a los hombres, que eran el capitán y el alférez. Los dos los tienen ahí en la imagen. El capitán está envainando la espada y el alférez tiene la bandera en la mano. De los dos que estamos viendo, las misiones estaban claramente diferenciadas. El responsable de todo el procedimiento era el capitán y se dirigía a la zona que se le había asignado, iba acompañado del alférez. En ocasiones también le acompañaba un tambor, a veces un tambor y un pífano. Y de estos personajes el alférez era el segundo en el mando, en la escala jerárquica, y la responsabilidad principal que tenía que asumir era llevar y custodiar la bandera. Una bandera que se iba a convertir en el referente de cuantos se alistaran, ya que a través de ella, al verla, los nuevos reclutas podían localizar la ubicación de su unidad, la ubicación de sus compañeros, y eso era algo muy importante tanto en las acampadas como luego posteriormente cuando se desataba la acción. El procedimiento se iniciaba nada más llegar a uno de los lugares del distrito que se le había encomendado al capitán. El capitán elegía cuál iba a ser su aposento, donde se iba a instalar, e inmediatamente ponía la bandera o en el balcón o en la ventana de la sala donde iba a alojarse, para que todo el mundo supiera dónde estaba y que además pudieran localizarlo en caso de necesidad. Y el primer paso, obviamente, que tendría que dar era entrevistarse con las autoridades locales a las que le mostraba los documentos que le había dado el rey. Enteradas las autoridades del lugar y dado su consentimiento para que se procediera a la recluta, el capitán y el alférez con la bandera se situaba en un lugar apropiado, normalmente la plaza mayor del lugar, porque era un espacio abierto donde podía caber mucha gente, y con el tambor, el pífano o los dos empezaban a hacer ruido, a hacer sonar sus instrumentos para convocar a la gente para que acudiera a donde ellos se encontraban. Y conforme la gente iba acudiendo, pues podía haber una escena muy parecida a la que tienen ustedes en la imagen. El capitán, el tambor en este caso, y el escribano en una mesa que iría anotando a los que se van a ir inscribiendo para incorporarse a la monarquía. Cuando el vecindario estaba presente y reunido ya, pues entonces los instrumentos musicales enmudecían y el capitán se dirigía a los presentes, sobre todo a los que estaban en edad militar, los que tenían más de 15 años y menos de 50, arengándoles y animándoles a alistarse. Y en su arenga el capitán se refería a las excelencias de la vida militar, una vida que él reflejaba como el crisol de todas las virtudes. Se refería al compañerismo que iban a encontrar una vez incorporados a sus unidades, e incluso hacía referencia a la holgada economía que iban a tener en el futuro, y como demostración de esa holgada economía que iban a tener, se les prometía, cuando se alistaban, de 1 a 3 escudos o ducados. Y así, con este procedimiento, el capitán iba recorriendo el distrito que se le había asignado, alistando a los voluntarios que se presentaban y procurando no tardar en estas operaciones más de 3 semanas, porque constituían un cargo para las poblaciones, ya que las poblaciones tenían la obligación de alojarlos y sustentarlos mientras durara el proceso de la recluta. Pero además es que había también otra circunstancia bastante más grave, y es que corría el riesgo, si se alargaba la recluta mucho tiempo, el capitán corría el riesgo de perder parte de la gente por deserción.
Una vez que habían cobrado ese dinero, o que estaban a lo mejor arrepentidos del paso que habían dado, si permanecían mucho tiempo junto a su gente, es posible que abandonasen el cortejo que se estaba formando con los alistados. De forma que, para evitar esto, en muchas ocasiones lo que se hacía era encerrar a los alistados en la cárcel por la noche, para que no pudieran huir, y si no había cárcel, pues entonces se le encerraba en un edificio lo suficientemente seguro como para que no pudieran escapar, y de esta manera la mañana siguiente tenían la seguridad el capitán y el alférez de que los encontraba. Pero esta práctica fue sustituida y prohibida porque se consideraba humillante para los soldados, y en consecuencia el único recurso que le quedaba al capitán para poder mantener a la gente que había alistado a su alrededor era sencillamente acabar muy pronto todos los trámites de la recluta y ponerse en marcha para ir a otro lugar y continuar lejos de ese pueblo la recluta en los otros pueblos del distrito. Los motivos que podían impulsar a un joven o a un no tan joven a alistarse, pues eran muy variados. Podía ser el deseo de evadirse de la pobreza, especialmente dura y siempre presente en algunos ámbitos rurales de la Castilla de entonces. Podía ser la esperanza de mejorar su suerte al unirse a un grupo de individuos que nada más alistarse recibían una cierta cantidad de dinero. Por supuesto, influía también el afán de aventuras o el deseo de ver mundo. Y también, ¿por qué no?, el escapar a la persecución de la justicia por algún delito cometido para evitar la venganza de algún marido burlado, o incluso escapar de un padre deseoso de lavar el honor mancillado de una de sus hijas. También podía influir el deseo de escapar de los odios y rencillas de los pueblos, alcanzar la fama, continuar la tradición militar, etc. En definitiva, motivos pues todos muy variados. Unos altruistas y nobles, otros la verdad que no tanto, pero que movían a ingresar en la milicia, donde se podía conseguir honra, se podía alcanzar la gloria o incluso se podía enriquecer si tenía la suerte de conseguir en alguna de las operaciones un buen botín. Además de esta forma, la recluta podría tener lugar también en cualquier otro lugar. Ahí yo he elegido dos escenas. Una ya la hemos visto antes en la exposición del coronel Casas. Es sencillamente una taberna en un momento de descanso, de asueto, en donde el capitán y el alférez pues están hablando con un mozo que va a alistarse. La otra es la que se produce cuando se tiene noticia de que en algún lugar se está levantando gente o se está formando una fuerza, y entonces acuden ahí individuos de lugares próximos que desean alistarse, y es lo que estamos viendo en la segunda imagen, uno que se aproxima a una mesa en donde ya hay gente que está alistada e incluso que está instruida como soldado. Cuando se comprobaba que ya no era posible incrementar el número de reclutas en un lugar, la operación continuaba en otro, y así sucesivamente hasta abarcar todos los lugares de la zona. Y la misión se daba por concluida cuando se alcanzaba el número previsto de reclutas que se había establecido en la conducta que le había dado el rey, o cuando se llegaba a la conclusión de que era imposible concretar ese número porque ya no había voluntarios que se presentasen. Y los que se decidían a sentar plaza firmaban una especie de contrato donde figuraban las condiciones del servicio que iban a prestar, la paga que iban a recibir y durante el tiempo en el que iban a estar en el ejército. Una vez terminada la recluta, tenía lugar la muestra o revista. Era el momento en que se controlaba y se pagaba a los alistados, y empezaban a actuar los otros elementos del alistamiento.
los veedores, los contadores y los pagadores. Los reclutas recibían un ducado al pasar la muestra y recibían otro cada 10 días a lo largo del viaje que tenían que hacer para incorporarse a las unidades en el destino que se le había fijado. Lo más habitual es que tuvieran que viajar a Italia, a alguna de las posesiones italianas. De ahí esa frase tan repetida: Castilla mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Bueno, pues después de salir de Castilla, lo más probable es que terminara en alguna de las posesiones españolas italianas. Podía ser Sicilia, podía ser Nápoles o Milán. Y cuando llegaban, pues se incorporarían a unidades allí existentes, que de esta manera completaban sus efectivos. Si eran lo suficientemente numerosos, con ellos se podía crear una unidad nueva que se incorporaba a una organización superior. Lo más normal es que fuera un tercio. Y también podían incorporarse a una guarnición de una fortaleza o de una plaza, y en el lugar donde eran recibidos es donde iban a recibir la instrucción que los iba a convertir de reclutas o bisoños, como se les llamaba en Italia, en soldados. Y en este trayecto, en este largo trayecto desde su lugar de origen hasta su punto de destino, el capitán los aleccionaba para despertar en ellos lo mejor de su ser. Les hablaba de las excelencias del oficio de soldado, un oficio virtuoso y esforzado, del valor, de la honradez, del honor, de la virtud, de la importancia de la religión en cuya defensa se había implicado tan decisivamente y tan decididamente la monarquía. Y también les hablaba de las reglas y de los preceptos en que se fundamentaba la vida militar, insistiendo en la obligación de seguir a su bandera y de obedecer siempre a sus mandos, además de estar dispuestos en todo momento para entrar en acción. Todas estas cuestiones constituían una especie de esbozo de ideal caballeresco. Eran el esbozo de un modo de vivir, de una forma de afrontar la vida. Y esta manera de vivir, este esbozo de ideal caballeresco, pues lo encontramos en los bandos, en las ordenanzas, en las instrucciones que se le circulaban a los mandos de las tropas para conocimiento general de todo el ejército. La verdad es que la aplicación práctica de algunas de estas normas y de algunas de estas disposiciones pues dejaron claras deficiencias en no pocos casos. Y en el viaje, y esto es especialmente importante, empezaba a producirse la creación de un espíritu de cuerpo. Un espíritu de cuerpo que tenía como referente la bandera de su unidad. Una bandera que estaba colocada siempre en lugar visible. Y en los actos que se hacían en la marcha hacia el destino, y ya una vez incorporado, formando parte del ejército en las acampadas, la bandera era el punto de reunión. Y en su entorno, sentados o recostados, escuchaban las alocuciones de su capitán, departían tranquilamente sobre cualquier tema, recurrían a todo tipo de entretenimientos o sencillamente descansaban. Ese referente, la bandera, lo van a tener siempre presente durante toda su vida militar, desde que los recogen en su pueblo hasta que se licencian o hasta que mueren. Y llegados a su destino, los reclutas tenían que atender 3 cuestiones fundamentales: armas, vestido e instrucción. Las armas eran propiedad del soldado. Si no tenía dinero para comprarlas él, el rey se las proporcionaba y su importe se lo iba descontando a plazos en las pagas sucesivas. Las armas de los arcabuceros eran la espada, la daga o la espada de mano izquierda, la pica y el arcabuz o el mosquete. Además, tenían que
comprarse pues, los coseletes, los yelmos, en fin, las diversas partes de las armaduras que eran protectoras del cuerpo, y que poco a poco, con el avance, con el desarrollo de las armas y demás, se fueron quedando en desuso porque resultaban demasiado pesadas o poco apropiadas para lo que se pretendía. Ahí en la imagen tienen un piquero en medio y dos arcabuceros a los lados. En la imagen pueden ver además el otro punto, el del vestuario. En la época no había uniformes, y entonces cada soldado se vestía como mejor consideraba, siguiendo unas ciertas pautas de la moda de la época, pero en lo que se refiere a colores, hechuras y todo esto, pues había una gran libertad, y al mismo tiempo también la funcionalidad que determinados vestidos se proporcionaban a la hora de hacer la instrucción o a la hora de entrar en combate. Esto hizo que en muchas ocasiones la vestimenta del soldado se exagerara hasta términos que resultaban realmente jocosos. Y frente a esa severidad más o menos que hemos visto en la imagen anterior, pues aquí tenemos un soldado con ese sombrero de plumas y esa apariencia que parece más un figurín de un teatro que realmente un hombre de guerra. Y la vida del soldado en sí pues se iniciaba cuando se pasaba la primera muestra o la primera revista, en cuyo acto se daba lectura al Código Penal Militar vigente en ese momento, en presencia de todos los reclutas, y se ponía especial insistencia en explicar las penas en que podían incurrir según las faltas que cometieran. Y una vez que esta explicación terminaba, los reclutas recibían la orden de levantar la mano derecha y de prestar el juramento tanto a las ordenanzas del ejército como a su rey. De esta forma se ratificaba el ingreso en filas, y en el lugar de destino iban a recibir la instrucción pertinente para transformar en soldado pues al labriego, al pícaro, al buscavidas, al ganapán o sencillamente al fugitivo, en una especie de instrucción general en donde las diferencias personales quedaban prácticamente supeditadas a ese prototipo de soldado que se quería conseguir. Y la instrucción consistía en proporcionar la resistencia física adecuada para soportar la vida en campaña. Por eso practicaban la carrera, la lucha, los saltos, el lanzamiento de barra y de dardos, nadaban, etc. Y también estaba encaminado a darle la agilidad y la destreza necesaria para manejar las armas de las que iban a emplear en la batalla, completándose todo ello con el señalamiento de cuál debía ser su puesto cuando la unidad actuase sola y cuando operase conjuntamente con las demás del ejército. Pues bien, esa instrucción podían recibirla en un campamento que era pues sería un auténtico descubrimiento para estos hombres que salían de una Castilla donde prácticamente el único horizonte que habrían visto entonces sería el que veían desde la choza o desde la casa de la propiedad en la que trabajaban, y se iban a encontrar con una auténtica Babel a la que tendrían que habituarse. También podrían recibir esa formación en una guarnición de una fortaleza. Yo he traído la de Jaca, pero fortalezas de este tipo abaluartadas estaban repartidas por todo el imperio, desde Nápoles hasta Flandes y hasta Manila, pasando por América. Y el resultado pues sería conseguir de esos soldados los hombres de guerra idóneos para afrontar las campañas en las que la monarquía hispánica se veía involucrada. Y en esa instrucción, pues también recibirían la instrucción adecuada para las formaciones que
la compañía, la unidad, debería adoptar. Esta es posiblemente la más famosa de los que adoptaban o de las que empleaban los tercios en batalla, con los arcabuceros en las mangas de la formación, en los lados de ese cuadro, ese bosque de picas en el centro y flameando las banderas de los capitanes de las compañías por encima de esas picas para que pudieran ser fácilmente identificables si en el transcurso de la acción esa formación se descomponía. De esta forma, ese mozo, ese muchacho que había sido recogido en Castilla, pues se encontraba formando parte de una unión en cualquiera de esas formaciones que recorrieron los campos de batalla en Europa a lo largo de los siglos XVI y XVII. Muchísimas gracias por su atención, muy amable.